Esta conferencia se titula La puerta estrecha a la luz del espiritismo. Así que vamos a analizar el Evangelio según el espiritismo y otras obras. Bueno, en el Evangelio según el espiritismo, el capítulo 18, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ítems 3 y 4. Estudia la enseñanza de Jesús sobre la puerta estrecha. Y nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque la puerta de la perdición es ancha, y el camino que a ella conduce es espacioso, y hay muchos que entran. Cómo es pequeña la puerta de la vida, cómo es angosto el camino que a ella conduce, y cuán pocos son los que la encuentran. Esto se encuentra en San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Más adelante, en San Lucas, capítulo 3, el versículo 24, dice, haced esfuerzos por entrar por la puerta angosta, porque os aseguro que muchos procurarán entrar por ella y no podrán. Luego en el versículo 25 y 26, una parte nos dice, Señor, ábrenos, comimos y bebimos en vuestra presencia, y vos enseñasteis en vuestras plazas públicas. Bueno, Jesús habla de dos caminos y dos puertas, ¿no? Una indica el esfuerzo del espíritu por su transformación moral, mientras la otra, el desequilibrio interior del espíritu, su inclinación hacia los goces terrenales, al no esfuerzo ni sacrificios por conquistar virtudes. La tierra es una escuela de eternidad, donde aún se presenta el predominio del mal sobre el bien en su humanidad. Muchos nos inclinamos hacia el mal o no perseveramos en la lucha por alcanzar un mayor grado evolutivo. Y este camino, por eso, es espacioso. Sin embargo, aquel que nos conduce hacia la luz, por medio del esfuerzo y del progreso individual, es menos frecuentado y por eso es estrecha la puerta. Significa que depende de nosotros que la puerta de la evolución espiritual se haga ancha y como consecuencia nuestro mundo progrese físicamente también. Los fluidos periespirituales y los que constituyen el globo terrestre se harán menos densos y estaremos regenerados. La ley de progreso influye en toda la creación divina y por mucho que seamos perezosos en la adquisición de los valores morales, ella nos arrastrará para continuar el proceso de perfección. En Génesis, capítulo 18, los tiempos han llegado. Kardec refiere que nuestro globo, como todo que existe, está sometido a la ley de progreso. Progresa físicamente por la transformación de los elementos que lo componen y moralmente por la depuración de los espíritus encarnados y desencarnados que lo pueblan. Estos progresos se siguen y avanzan paralelamente, porque la perfección de la habitación está en relación con la de los habitantes. Es decir, que a medida que vamos evolucionando,
lo hacen también los elementos constituyentes del planeta que habitamos. La ley de progreso como ley divina es resultado de la voluntad de Dios. Toda la creación es armonía. El pensamiento del Creador anima todas las cosas sin interrupción, tanto las pequeñas como las grandes. Es la fuerza inteligente y permanente que todo lo mantiene en armonía. Dios vela incesantemente por la ejecución de sus leyes y sus ministros espirituales encargados de los detalles, como un inmenso gobierno donde cada ser inteligente tiene su parte de acción, bajo la voluntad única de Dios que mantiene en todas partes la unidad. Lo que consideramos perturbaciones son los movimientos parciales o aislados que nos parecen irregulares por nuestra evolución espiritual, que nos limita verlas en el conjunto donde todo se armoniza. La humanidad ha alcanzado grandes resultados por su desarrollo intelectual respecto a las ciencias, las artes y el bienestar material. Sin embargo, le falta un inmenso progreso en hacer reinar entre sí la caridad, la fraternidad, la solidaridad, para poder asegurar el bienestar moral. Cuando la humanidad está madura para ascender un grado, puede decirse que los tiempos señalados por Dios han llegado. Primero, los mandamientos de Dios dados por Moisés traen el germen de la más amplia moral cristiana junto a los profetas, apropiado al estado de adelanto del pueblo hebreo, que fue llamado a regenerar, y también los pueblos paganos. Dios en su caridad inagotable permite la venida de Jesús. Jesús nos trae la moral más pura y sublime, la moral evangélica cristiana. Esto lo encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según el Espiritismo. Y el capítulo 15, fuera de la caridad no hay salvación, nos dice que la moral evangélica cristiana se resume en la caridad y en la humildad, las virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo, colocando siempre Jesús la caridad como la condición absoluta de la felicidad futura, porque encierra implícitamente las otras virtudes. Podemos mencionar la benevolencia, la dulzura, la indulgencia, la paciencia, la humildad. La caridad está al alcance de todos y nos guía a amar a Dios, nos aleja del interés personal y nos acerca a Dios. La caridad y la humildad, estas dos virtudes, son caminos de la salvación, mientras que el egoísmo y el orgullo son el camino de la perdición. Jesús deja muy claro con sus enseñanzas y su ejemplo cómo debemos sentir, pensar, hablar, actuar para alcanzar la condición de espíritu puro. Todo está en la regla áurea: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El espiritismo, doctrina de los espíritus, viene y revela a los hombres por medio de los fenómenos mediúmnicos la existencia y la naturaleza del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corporal. Muchos hemos sido llamados a la transformación moral a través de la doctrina,
la transformación íntima que nos permite ser escogidos o tomados en cuenta a entrar a un mundo de regeneración. Nos invita a superar las malas inclinaciones, hacia la conquista de virtudes, conociendo quiénes somos y por qué estamos aquí. Asimismo, entramos por la puerta estrecha que Jesús nos mostró como la puerta de la vida, de la felicidad en el mundo espiritual. Sin embargo, no significa que todo espírita sea escogido. Depende de nuestro empeño, de nuestra voluntad de cultivar esa paz interior. La ley de reencarnación tiene un papel fundamental en el proceso de perfección del ser humano. Joana de Ángelis, en su obra Despierta y sea feliz, refiere que la reencarnación es un recurso evolutivo que la divinidad, que Dios nos brinda. Antes de la reencarnación necesaria, nos dice el espíritu de Emmanuel en Viña de Luz, la lección Puerta Estrecha, que antes de la reencarnación necesaria para el progreso, el alma estima la puerta estrecha su oportunidad gloriosa en los círculos carnales. En el mundo espiritual, el espíritu puede ver anticipadamente el futuro feliz que le aguarda y ruega a los benefactores espirituales las oportunidades de redención personal. Reconoce la necesidad del sufrimiento, de la enfermedad. Se empeña hasta el sacrificio cargando su propia cruz feliz, de enfrentar la calumnia con el perdón, el antagonismo con la fe, el abandono con el coraje. Reconoce sus deficiencias y comprende lo indispensable que son los programas de iluminación. Quiere decir que nos preparamos para la nueva experiencia física teniendo la contribución de la fidelidad de espíritus nobles que se ofrecen para ayudarnos. Pero nos dice Emmanuel, pero reconquistando la oportunidad de la existencia terrestre, vuelve a procurar las puertas anchas por donde transitan multitudes. Es decir, que una vez que reencarnamos, pues volvemos a procurar estas puertas anchas, ¿no? Más adelante nos dice que generalmente se borran los recuerdos de compromisos asumidos y disminuye la intensidad de sus aspiraciones ennoblecedoras. Cuando surgen las dificultades naturales, también se presentan reclamaciones injustificadas. Esto nos dice Joana de Ángelis en su libro Despierta y sea feliz. Es decir, enfrentamos dificultades y empezamos a reclamar que no es justo los conflictos por los que pasamos, por las situaciones, ¿no? Y Emmanuel caracteriza este comportamiento de esta forma. Huyendo de la dificultad, se empeñan por el menor esfuerzo. Y empezamos a dejar de esforzarnos, ¿verdad? Temiendo el sacrificio, exige la ventaja personal. Dejamos de sacrificarnos, de ver solamente nuestros intereses, qué es lo que nos perjudica a nosotros. Ya empezamos a dejar de tener interés por el prójimo. Lejos de servir a los semejantes, reclama los servicios de los demás para sí.
y en el sueño enfermizo del pasado atraviesa los campos de la evolución sin realizar algo útil, menospreciando los compromisos asumidos. Repercute en nosotros los conflictos que traemos de las vidas pasadas y no logramos en la presente poder aliviarnos y mejorarnos. La mayoría de los seres inmortales despiertan solamente cuando la enfermedad deteriora el cuerpo físico y los lleva a la desencarnación. Añoran volver a encarnar para aprender la paciencia, fe, la humildad y con gran alegría se consagrarían a la felicidad de su prójimo. Rogaron la puerta estrecha, nos dice Emmanuel, pero retrocedieron en el momento del servicio al prójimo. Se acomodaron en las puertas anchas y vuelven a las filas de los que procuran entrar de nuevo y no lo consiguen. Jesús enseña que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Significa que el cristianismo no es solo esperanza, amor, fe restauradora, sino también es trabajo, sacrificio y perfeccionamiento incesante. En una comunicación psicofónica del espíritu de Adolfo Becerra de Meneses, nos dice que el egoísmo es un virus perturbador del proceso de liberación. Aún hoy, a pesar de la sublime contribución de la doctrina espírita, permanecemos casi estancados. Y la influencia de las herencias del pasado es un desafío ante las nuevas ideas liberadoras. Por eso es necesario poner en práctica el conocimiento espírita a través de los actos de amor. Joana de Angelis nos aconseja, retomando su obra Despierta y sea feliz, la lección llamada Reclamaciones indebidas. Nos dice que recordemos a Jesús, que es la manera eficaz de superar el desánimo que podamos tener y la rebeldía que estamos teniendo, ¿no? Como un mecanismo de defensa que a veces hacemos. Y nos dice que dejemos que su psiquismo nos vitalice para que aumente nuestro interés por la lucha y nos fortalezca en todos los momentos. Que sintonicemos con Él y así superaremos todos los problemas que nos perturben y las dificultades que son un desafío para nosotros. Nos habla de la fe en el auxilio divino, que tengamos esperanza y que esa fe nos mantenga fuertes, ¿verdad? Que no nos desanimemos, porque Dios siempre está con nosotros y el auxilio llega siempre. La oración para evitar las reclamaciones y actuar con serenidad. A veces somos muy impacientes, nos ponemos intolerantes ante lo que estemos pasando y empezamos a reclamar y a pensar solamente en nosotros mismos.
Joana nos dice también que nos abramos al bien, que tengamos paciencia, que tengamos coraje, que no nos quejemos, que no estemos contabilizando las ingratitudes. Esta persona me hizo esto, esta otra también. Que prosigamos la marcha, nuestra marcha por el camino de evolución, ¿verdad? Dice que vives en la situación que necesites para tu proceso liberador. Es decir, que nada de lo que estemos pasando va a dejar que nos permita la evolución, que por algo pasa. También nos dice que cultivemos ideas optimistas, positivas, contribuyendo a la superación. ¿Para qué? Para olvidar los desaires, recuerdos que nos vengan malos, para que no tengamos ideas fijas de las críticas que nos puedan hacer, para que no pensemos tanto, ¿no?, en nosotros mismos, sino en servir. Mediante el entrenamiento mental y la ejercitación emocional en las actividades del bien. Necesitamos de esas actividades, de hacer buenas actividades que lleven a servir y ayudar a otros. Es necesario habituarnos a ser buenos para no pensar tanto en nuestro yo y yo. El espíritu de Serra de Meneses, en otro artículo que encontramos en el Anuario Espírita del 2016, que se titula Servir es la honra que nos corresponde. Él nos dice: hijos míos, Jesús espera por nosotros, que cada uno de nosotros cumpla con su deber. Nuestra jornada en la tierra es una experiencia libertadora. Es amplia la senda del amor, aunque la puerta redentora sea estrecha. Entremos por ella atentos, para encontrar en la casa del Padre el lugar de misericordia que nos está reservado. Servir es la honra que nos corresponde. Así nos dice Becerra de Meneses. Bueno, esta conferencia les digo que es cortica. Yo pensé que me iba a tomar un poquito más de tiempo, pero no ha sido así. Es reflexión, de meditación y bueno, pues estaré aquí para que las preguntas que puedan tener ustedes. Muchas gracias.